y bendita palabra del Señor. Versículos de 9 al 11. Libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 9 al 11. El que no tenga Biblia puede y desee compartir la expresión con alguien que así la tenga, sería hermoso en esta preciosa noche. Leemos lo escrito para la posteridad de la versión La Vida del Pescador. ¿Sabe que esta Biblia fue redactada por puertorriqueños? Y estoy hablando en serio. Esta Biblia la redactó uno de los doctores en teología más grandes de la historia, el doctor Luis Ángel Díaz Pavón, junto a un grupo de hermanos puertorriqueños para la habla hispana, ya que se le complicaba muchísimo esa versión. Pues buscó una versión sencilla pero sin sacarle la esencia de esta palabra. Jueces capítulo 3 versículos 9 al 11 dice: pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlo. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán-Riscaim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra por 40 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entonces entró en guerra contra Cusán-Riscaim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra por 40 años. Y esto es palabra de Dios. Padre, bendigo tu nombre, Dios de eternidad, reconociendo que tú eres Dios y Señor. En tu soberanía nos movemos, Dios. En tu teocracia, porque nada sucede sin que tú lo permitas. En tu agenda estaba de que estemos aquí en esta noche. En tu agenda, Dios, estaba que los cielos se abrieran esta noche para derramar bendición hasta que sobreabunde sobre este pueblo. Dios de Israel, Dios de Palestina, Dios de Puerto Rico, te pido que tu gracia, que tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre este pueblo. Reprendemos toda palabra de hombre, la cual reclamamos palabra de espíritu. Y como siempre te digo, Dios, nos cuidamos de darte toda la gloria, la alabanza y la exaltación. Solo a ti, Señor. Amén y amén. Siéntese en esta hora. Y queremos hablar bajo el tema: lo que produce el clamor del pueblo. Lo que produce el clamor del pueblo. Oral Roberts, el hermano Pablo, José Joaquín Ávila Portalatí, Billy Graham, Catherine Kuhlman, el hermano Carlos Cintrón. Todos ellos tienen una similitud. Han fallecido y están en la presencia del Señor. Pero ¿qué tenían estos hombres que estoy mencionando, iglesia? ¿Qué tenían estos hombres que estoy mencionando que tuvieron tanta gloria para Dios? Que tuvieron tanto auge en el Evangelio. Hablo de un Oral Roberts que tenía carpas para predicar en los lugares más desérticos de los Estados Unidos, y que cuando él decía que él no creía que nadie estuviera enfermo, murió a la edad de los 91 años y no murió por enfermedad. A veces la tarima estaba llena de sillones de ruedas. Catherine Kuhlman, conocemos la historia de ella, cómo Dios lo usaba, y ya la conocemos ya la historia de él, cómo Dios lo usaba. El hermano Carlos Cintrón, que era de Isabela pero residente en Texas, cómo Dios lo usaba.
el hermano Héctor de la Cruz, un hombre que Dios lo usaba tanto en milagros como en liberaciones. ¿Qué tenían estos hombres? Había una gracia, había un favor inmerecido. Gracia significa favor inmerecido. Pero para tener esa gracia, para tener ese favor de Dios, como lo ha tenido Billy Graham, que aún con sus 95 años, siendo el único de los que mencionó que ha fallecido. Oiga, hay que pagar un precio. Para tener esa gracia hay que clamar al Dios del cielo. Sí, mi amado hermano. ¿Por qué? Hay gente que se le olvida lo que es clamar a Dios. Hay gente que se le olvida que la Biblia estriba en un versículo que me fascina, que es que Jeremías, estando en el patio de la cárcel, escuchó la voz de Dios, que le dijo: Jeremías. Yo me imagino a Jeremías temblando cuando escuchó la voz de Dios, porque Dios no se metió en el palacio como muchos pensaban, porque mi Dios no se metió en el gran comedor, ni se metió en el Sanedrín. No, se metió en la cárcel de más adentro. Se metió en el patio de la cárcel para hablarle, confrontarle, y decía: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No le dio clama a los dioses de Baal. No le dio habla con fulano, habla con sutano. No, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le pregunta a la iglesia en esta hora: ¿acaso el Dios de Jeremías no es el Dios de nosotros? ¿Acaso el Dios que salvó a Jeremías de tantos peligros, de que lo metieron en el cepo, de que lo metieron dentro de un pozo, de que lo metieron en la cárcel, de que fue abofeteado, de que fue, martirizado a base de latigazo? No es el mismo que anda con nosotros todavía. Sí, porque la Biblia me llama la atención que dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Porque me gusta lo que dice el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: pero los que vinieron a Él fueron llamados hijos de Él. Y yo veo que la tradición llama a todo el mundo hijos de Dios. Ah, que somos todos hijos de Dios. Oh. Y los santeros se hacen llamar hijos de Dios. Los brujos se hacen llamar hijos de Dios. Los homosexuales se hacen llamar hijos de Dios. Los panteístas se hacen llamar hijos de Dios. Los ateístas que dicen que no creen en Dios se hacen llamar hijos de Dios. Oye, qué errado están. Porque la Biblia me habla que hijos de Dios son aquellos que han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Aquellos que esperan que suene la trompeta o que vayamos a su presencia. Estamos hablando, mi amado hermano, de lo que produce cuando el pueblo clama a Dios. Y qué bueno cuando el pueblo clama a Dios. Qué bueno cuando clamamos a Dios con todo el corazón. Qué bueno cuando el pueblo provoca la presencia de Dios. Oiga, hay gente que tiene miedo a entrar a la presencia de Dios. Pero es que la Biblia nos habla en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3: porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Misericordia que viene de la palabra misery. Explica la palabra misericordia para mí. Vamos a la palabra misery, que viene de la palabra miseria. Y tenemos que ir a Romanos 3:23, relatando cuando dice: por cuanto todo hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios. Cordia, que viene del corazón. Y la palabra correcta es en el libro de Proverbios, cuando reza que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estamos hablando, mi amado hermano, que Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere callar tu clamor. Satanás, que es un experto en mentira. Hay gente que dice: ya no se puede hablar de Satanás. Entonces, ¿para qué vamos a estar predicando? Le pregunto en esta hora: ¿para qué vamos a estar predicando? Cuando la Biblia nos habla en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Satanás no juega, iglesia. Satanás quiere destruir la iglesia. Satanás quiere destruir la familia. Por eso vemos que como la alta criminalidad que está pasando en Puerto Rico, el plan de Satanás es que la iglesia no adora a Dios.
Yo escuchaba una psicóloga hace un tiempo atrás. Y hay gente que no le gusta hablar de los psicólogos, hay gente que no le gusta hablar de los médicos. Pero Dios usa la misma ciencia para glorificar su nombre. Y yo escuchaba una psicóloga que dijo que fueron unos psicólogos a hacer un estudio en un momento dado a una iglesia de avivamiento. Y decía lo siguiente. Yo me recuerdo que estaba sentado en aquella última silla en aquel salón de la Universidad Interamericana, recinto de Aguadilla. Que cuando levantamos nuestras manos al cielo, que cuando decimos gloria a Dios, que cuando decimos aleluya, provocamos algo en el ambiente que se llama serotonina. La serotonina es lo que cura la depresión. Y la misma psicóloga decía, la iglesia tiene el poder para sanar la depresión.